Ok, en el video pasado ya explicamos qué era la diferencial y en este video lo vamos a hacer con un caso práctico y seguramente va a quedar mucho más entendido. Si alguien tiene dudas puede revisar el video pasado que está en mi canal para poder comprender mejor este caso práctico. Ok, vamos a poner en práctica la diferencial. Y para esto nos vamos a ayudar de esta función. Entonces voy a explicar cómo calcular la raíz cuadrada de algún número ayudados de la diferencial. Entonces es un tema muy interesante, así que no se despeguen del video y pongan mucha atención. Ok, vamos a suponer que yo quiero calcular f de 5. O sea, raíz cuadrada de 5. Bien, para eso voy a tomar un número conocido, una raíz cuadrada conocida próxima a f de 5. Vamos a suponer que el 4. F de 4 va a ser raíz cuadrada de 4. Y entonces f de 4 pues va a ser la raíz cuadrada de 4, pues es 2. Bien, entonces vamos a tomar como referencia f de 4. Entonces vamos a suponer que este punto que tengo aquí ya colocado va a ser f de 4. ¿Okay? Perdón por mi línea que no es muy derecha, pero vamos a suponer que esta distancia es x igual a 4. Y vamos a calcular su imagen, o vamos a determinar su imagen más bien. Y este sería f de x, que sería igual a 2. Okay. Entonces, acuérdense que nosotros queremos calcular f de 5. Entonces, vamos a suponer que f de 5 está en este punto. Lo voy a poner con rojo. F de 5 está aquí. Debe estar sobre la función, obviamente, sobre la curva. Entonces, si yo defino las distancias, me va a quedar que este punto que está aquí, que es esta distancia, va a ser y esta distancia hay que definirla. Bien, entonces si yo lo defino, acuérdense que estoy haciendo un incremento, es decir, este punto era mi punto original, incrementé esta distancia que es de aquí a acá, y esta distancia, como ya lo vimos en el video pasado, si alguien no lo ha visto, lo invito a que lo vea, es donde definimos precisamente qué es una diferencial. Aquí ya estamos explicando cómo utilizarlo. En el video pasado definimos qué es una diferencial. Entonces hicimos un incremento, es decir, aumentamos de x a este punto que está aquí. Y a esta distancia que incrementamos lo vamos a llamar delta x. A esta distancia le vamos a llamar delta x. Entonces este punto va a ser, acuérdense que es el origen, de aquí a acá la distancia es x. Entonces sería x más esta distancia, y esta distancia es delta x, no sería x más delta x. Este es este punto. Pero lo que quiero que quede entendido es que este punto que está aquí y este punto que tenemos aquí, en realidad pudiéramos pensar que es el mismo punto. Porque este delta x, acuérdense que tiende a 0, es decir, esta distancia se va a hacer muy pequeña. Cuando esta distancia se hace más pequeña, estos puntos se acercan. Aquí ya están más cerquitas y esta distancia sería por aquí. Si fuera más cerquita, los puntos se acercan. Entonces, si esta distancia fuera infinitamente cerca, que tiende a 0 precisamente, esta distancia que está aquí también va a estar infinitamente cerquita y la distancia también va a tender a 0. Es decir, que si yo calculo este punto es como si yo calculara este punto. ¿Sí me explico? Entonces, si yo defino este punto, es como si yo definiera este punto. Aunque no es lo mismo, pero están tan infinitamente cerca que se podría decir que es lo mismo. Entonces vamos a definir este punto que está aquí, que es como si definiera este punto. ¿Ok? Así que lo voy a hacer más alto esta línea, hasta aquí. Entonces,
este punto lo defino. Acuérdense, este punto pues ya tenemos, es x más delta x. Entonces, este punto que tengo aquí, que es su imagen, la voy a definir como f de x más delta x. Sí, porque si este es x y su imagen es f de x, este es x más delta x, su imagen sería f de x más delta x, que es como si fuera este mismo punto. ¿Ok? Entonces, voy a definir este punto que tengo aquí, estas coordenadas, que sería este punto de aquí es f de x más delta x. Es este punto que tengo aquí. O sea que f de x, ¿x cuánto vale? Decíamos que vale 4. ¿Están de acuerdo? Porque aquí dijimos que x vale 4. X es igual a 4 más delta x. Esto es este punto. Y esto es igual a, acuérdense que la diferencial es igual a la derivada de la función por delta x. Esto ya lo vimos la clase pasada, perdón, el video pasado. Entonces, esta es la definición de la diferencial. Y gracias a esto nos va a ayudar a calcular f de 5. Ok, entonces ya tenemos esta. Que 4 más delta x. ¿Y delta x cuánto vale? Delta x es de 4 a, acuérdense que este valía 5 porque queremos calcular el punto 5, que es este que está aquí. Entonces x más delta x es igual a 5. Entonces esta distancia es igual a 1. Entonces es como si yo escribiera, lo voy a hacer más para arriba, es como si yo escribiera f de 4 más 1, f de 5. ¿Y esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a la derivada de esta función que tenemos aquí. Y acuérdense que la derivada de una raíz cuadrada, es igual a, con respecto a x, es igual a, como denominador siempre nos va a dar el doble de la raíz cuadrada precisamente, y como numerador nos va a dar la derivada de x, y en este caso la derivada de x es 1. Entonces siempre que queramos derivar una raíz cuadrada de cualquier tipo, pues siempre como denominador vamos a tener el doble de esa raíz cuadrada, y como numerador la derivada precisamente de lo que tenemos adentro de la raíz cuadrada. En este caso es la x, y la derivada de x es 1. Entonces sería la derivada, que aquí ya la tenemos la fórmula, pues calculamos la derivada. Es 1 sobre 2 raíz de x. ¿Y x cuánto vale? X vale 4. Ok, por delta x. ¿Y delta x cuánto vale? Dijimos que vale 1 por 1. Ok, voy a hacer hacia abajo esto. Entonces, f de x, f de 5, perdón, va a ser igual a 1 sobre 2, x vale 4, ya habíamos dicho, por 1. F de 5 va a ser igual a 1 sobre 2 por raíz de 4 es 2 por 1. Entonces voy a seguir de este lado. F de 5 es igual a 1 sobre 4. Y si yo hago esta división, f de 5 va a ser igual a f de 5 va a ser igual a 0.25, pero este 0.25 es la diferencial, es decir, es esta distancia que tengo aquí, es esta distancia, perdón, voy a hacer
recto es esta distancia que tengo aquí, de y. Este de y es igual a 0.25, pero yo quiero la distancia que hay de aquí hasta acá. ¿Cuánto le tengo que aumentar? 2, ¿sí me explico? Entonces, esto sería a f de 5 sería igual a 0.25 más 2. Y f de 5 va a ser igual a 2.25. Entonces, la raíz cuadrada de f5 va a ser 2.25. Y si nosotros nos vamos a la calculadora, vemos que f de 5 es igual a 2.23. Entonces, si yo me voy a la calculadora, f de 5 es igual a 2.23. Como se dan cuenta, hay un error de 2 centésimas, perdón. Hay un error de 2 centésimas. Y ese error, precisamente, es este pedacito que está aquí. Pero sí podemos notar que el error es muy pequeño. Es decir, sí podemos calcular la raíz cuadrada ayudados del pues de la diferencial. Entonces, el error que hay es de 2 centésimas, es decir, es muy pequeño el error. Entonces, esta es una de las formas que podemos aplicar la diferencial de x. Espero que se haya entendido y pues hay que practicar. Nadie aprende matemáticas solamente viendo un video, sino practicando. Espero que se haya quedado claro el video. Pues muchas gracias, jóvenes. Nos vemos en el siguiente video.